Alabado sea el Divino Padre Eterno, Creador infinito de todas las cosas. Alabada sea la Divina Madre Solar Omega, la mejor amiga. Alabado sea el primogénito solar Cristo, el primer revolucionario de este mundo y de infinitos otros. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático dictado por el Padre Eterno, titulado Juicio final. Los que no trabajaron, según les fue mandado, no entrarán al reino de los cielos. Solo los obreros, los humildes y despreciados entrarán al reino. Sí, hijito. En tu mundo siempre se ha despreciado a quienes cultivan mis mandatos. Cuando vuestro divino Padre Jehová os dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, lo que quise deciros fue, todos debéis ser iguales, porque es la filosofía celestial que reina en los reinos del Padre. Os quise decir que todos seáis obreritos de todo conocimiento. Y de verdad os digo que todos aquellos que despreciaron el trabajo representado en el más humilde obrero no entrarán al reino de los cielos. Y deberéis sumar demonios del desprecio todos los segundos que duró vuestro desprecio. Y de verdad os digo que así como despreciasteis a mis humildes en este mundo, así seréis despreciados vosotros en otras existencias. Existencias que deberéis cumplir en lejanos mundos y fuera del reino de los cielos. Y de verdad os digo, demonios, que por cada segundo de desprecio deberéis cumplir una reencarnación. Un nuevo nacer. Y todos aquellos que trataron con injusticia a mis obreritos no entrarán al reino de los cielos. Y deberán sumar todos los segundos transcurridos por malos tratos. Cada segundo de violación os corresponde una existencia que deberéis cumplir fuera del reino de los cielos. Y de verdad os digo que todos vosotros demonios del desprecio y del abuso seréis acusados en mi reino de violar una divina parábola, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Y de verdad os digo, hijos del mundo, que todos los que hicieron daño en cualesquiera forma imaginada están en esta ley de justicia. No os vanagloriasteis en el mundo, que erais cristianos. Y si lo fuisteis, debisteis saber que no se debe ofender a nadie, ni de pensamiento. Mas, veo que los mayores violadores a mis escrituras sois vosotros. El llamado mundo cristiano. Mundo de hipócritas, interesados, ladrones, asesinos, usureros, inmorales, corrompidos, escandalosos, adúlteros, traidores con lo que prometieron cumplir en este mundo. Y de verdad os digo, falsos profetas de mi palabra, que ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre uno que no fue cristiano a uno que lo fue. Porque vuestro cristianismo salido de la roca religiosa vaticana no se conoce en el reino de los cielos. Ninguna filosofía que divida la fe de los mundos del Padre se conoce. No se os enseñó que solo Satanás se divide a sí mismo. Las muchas creencias con que se dividió al rebaño os demuestra que el demonio estaba entre vosotros mismos. Porque ninguno de vosotros entraréis al reino. Porque ningún espíritu dividido entra al reino del Padre. No se os enseñó que no se puede servir a dos señores, a dos dioses o más, diferentes. Porque solo existe un solo Dios no más. Una sola verdad. Y debisteis haber cultivado una sola fe con respecto al Padre. Y de verdad os digo que todos los demonios de la maldita derecha, que creó leyes y partidos y no los respetó, maldecidos serán por el Hijo primogénito. No es que el Padre apruebe vuestras divisiones, sino que os juzga como espíritus que prometisteis en el reino no dividir a nadie y respetar todo acuerdo salido de vosotros. Y de verdad os digo que así como dividisteis a los rebaños llamados patrias, con filosofías de partidos que no son del Padre, así seréis divididos vosotros en la eternidad. En lejanos mundos pagaréis lo que hicisteis en este mundo. Y de verdad os digo que tendréis que responder en el reino de los cielos de la acusación de ser complotadores contra la unidad del mundo. Por vosotros este mundo se dividió en naciones. Y ningún mundo dividido entra al reino de los cielos.
Solo Satanás divide. Y vosotros, demonios, hicisteis tal papel en la falsa historia de este mundo. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, hijito. La justicia nació con la materia y el espíritu. La primera molécula que creó este mundo era un mandato hecho vida. Y toda vida es un divino acuerdo que está encadenado a una vida anterior. Porque todo espíritu nace de nuevo. Y al nacer de nuevo, su justicia se va transformando en otras justicias. Porque lo que es justo en un mundo, no lo es en el otro. Y este no lo es de otro. He aquí el alfa y la omega de vuestro entendimiento. Y la ley natural de la divinidad. Vuestra justicia planetaria llega a su fin. Porque del polvo sois. Sois de principio microscópico. Y os expandís dentro de lo microscópico. Vuestro desarrollo va en dirección del macrocosmos. Porque fuisteis microbios. Fuisteis chiquititos y humildes para llegar a ser grandes en el reino de los cielos. Y de verdad os digo que como microbios que fuisteis, conocisteis justicia de microbio. Y pensad que por todas las formas que tuvisteis en vuestro pasado, tuvisteis otras tantas justicias. Y de verdad os digo que todos los grandes del reino de los cielos cumplieron la misma ley. Porque en la divina psicología del Padre no existe la excepción. Existe la ley común. La filosofía salida del Padre es común a todo cuanto crea. Sus creaciones tienen réplicas y semejanzas que no tienen fin. Y en todas está la misma ley. Y de verdad os digo que en todo mundo que no se hicieron leyes comunes, imitando a lo del Padre, ninguno de esos mundos conocerá la gloria del Padre. Porque es más fácil que entre al reino un mundo que hizo leyes imitando a su Creador, que un mundo que no lo imitó. Veo en este mundo que los demonios os han creado leyes. Es por esta causa que jamás este mundo conocerá la paz. Y mucho menos la justicia. Porque los llamados legisladores no toman en cuenta mis escrituras. Han seguido el camino de la división, que es el camino del libertinaje, de la inmoralidad y del abuso. De verdad os digo que ningún legislador de este mundo entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo que deberán rendir cuenta en el reino de todas las leyes que causaron inmoralidad en este mundo. Y cada criatura que vivió la inmoralidad en la vida tiene derecho a acusaros legisladores de las leyes de la ilusión. Y de verdad os digo que todos los gobernantes que aprobaron tales leyes cumplen la misma ley. Y de verdad os digo que es más fácil que entre al reino un ermitaño que vivió lejos de vuestras naciones que un ciudadano que fue corrompido por vuestras leyes. Con el primero nada tengo. Con los últimos, justicia pendiente. Y de verdad os digo, legisladores y gobernantes, que debéis responder ante el Padre Jehová de todos los sufrimientos de mis obreritos y de todo despreciado. ¿No se os enseñó que los humildes son los primeros en el reino? De verdad os digo que esta divina parábola se convierte ahora en realidad. Porque de todo humilde, todo despreciado y todo abandonado, formaré nación. La nación más grande y poderosa. La nación que jamás perecerá. La mayor potencia del mundo. Y la más grande que haya existido o existirá. Porque precisamente mis humildes son los primeros. Los primeros en sabiduría y los primeros en la fe, hacia lo del Padre. Fuera de los humildes, veo ilusionadores. Veo espíritus atrasados. Espíritus que le llaman progreso a lo efímero. A lo que no salió del Padre. Pues, más allá del presente, nada ven. He aquí los atrasados del mundo. Porque ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Mayores atrasados, no conoceréis. Y de verdad os digo que por causa de estos ciegos de la espiritualidad, este planeta tiene un atraso de 20 siglos. Infinitos espíritus genios no han querido nacer en este mundo porque no quisieron correr el riesgo de ser divididos en sus espíritus. Tal como os dividieron a vosotros.
Saben ellos de la ley del reino que dice, solo Satanás se divide a sí mismo. Saben que toda promesa quebrantada es suficiente para no entrar al reino. Y de verdad os digo que los que crearon a ricos y pobres quebrantaron todas las promesas que hicisteis al Padre. Y de verdad os digo que esas violaciones suman trillones. Porque tal como se os enseñó, vuestro Dios viviente está en todas partes. Está también en cada segundo de vida que pedisteis vivir. Y bien sabéis que el Espíritu es eterno. Las violaciones y quebrantos no se reducen solo a vuestro presente. El Espíritu pensante sigue multiplicando las violaciones que empezaron en un punto diminuto llamado planeta. Y de verdad os digo que todo acto, todo gesto, todo pensamiento son tan expansivos como el universo mismo. Y de verdad os digo que cada uno se hace su propio cielo. Y cada uno es responsable ante el Creador de sus propias creaciones. Y de verdad os digo que veréis las vuestras en este mundo. Y de verdad os digo que muchos de vosotros desearéis estar muertos. Porque existen creaciones que son los mismos infiernos. Y de verdad os digo que el mundo envidiará las creaciones de los humildes. Vuestro mundo entra a vivir la era del Cordero de Dios. Una era que os fue anunciada de muchas maneras. Mas, poquísimos me estudiaron y trataron de comprender lo que ellos mismos pidieron. Porque de verdad os digo que la humanidad entera pidió en el reino la forma misma de las Escrituras. Y de verdad os digo que toda dificultad que experimentasteis al leer mis Escrituras, vosotros mismos las pedisteis. ¿No se os enseñó que todo espíritu es probado en la vida? Y de verdad os digo que la dificultad de leer y entender lo que es del Padre es la primera de las dificultades. Porque el Padre es primero. Y entre todas las lecturas que pedisteis en la vida, la primera es la del Padre. ¿Comprendéis ahora el término, por sobre todas las cosas? Porque por sobre todas las cosas está primero el Padre. Y de verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que me leyó, aunque hubiese sido solo una letra, a uno que leyó todas las lecturas del mundo y no leyó la del Padre. Y de verdad os digo que entre dos que me leyeron es más fácil que entre al reino el que tuvo mayores dificultades, tanto material como espiritual. Y mientras mayor fue la dificultad que venció, más cerca del cielo se está. Y de verdad os digo que entre un ciego y uno que tuvo sana vista, el ciego está primero. Y de verdad os digo que entre un mudo y uno que tuvo voz, el mudo está primero. Y de verdad os digo que entre un sordo y uno que tuvo oídos, el sordo está primero. Y de verdad os digo que entre un rico y un pobre, el pobre está primero. Ningún rico de ningún mundo ha logrado entrar al reino de los cielos. Es una de las filosofías que no se conocen en el reino de los cielos. Y de verdad os digo que entre un religioso y uno que me estudió por su cuenta, el que me estudió por su cuenta está primero. Las llamadas religiones son desconocidas en el reino de los cielos. Y ninguno que practicó esta forma de adoración material entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo que entre dos pobres, el que me leyó entra al reino de los cielos. El que no me leyó es acusado en el reino de hijo ingrato. Y ningún ingrato de ningún mundo ha entrado al reino de los cielos. Y de verdad os digo que el llamado mundo cristiano está lleno de ingratos e ignorantes. De verdad os digo que ninguno que fue ignorante voluntario de mis Escrituras entrará al reino de los cielos. Más le valdría no haber pedido conocer la vida humana, porque es una existencia sin fruto. De verdad os digo que entre uno que fue adefesio y uno que fue de físico perfecto, primero está el adefesio y último el de físico perfecto. Y de verdad os digo que entre uno que perfeccionó el cuerpo físico que el Padre le dio y otro que nada hizo por su cuerpo, primero está el que se tomó el trabajo de perfeccionar su cuerpo físico. El que nada hizo por engrandecer la obra del Padre, nada espere del Padre. Y de verdad os digo que entre un inocente pobre de bienes y un inocente rico de bienes, el inocente pobre está primero.
El inocente rico de bienes tiene compromiso con el Señor de la riqueza. Y no se puede servir a dos señores. Es espíritu dividido. Y todo dividido no entra al reino de los cielos. Y de verdad os digo que entre un político y uno que no lo fue, el que no lo fue, está primero. Un político no se acuerda jamás del Creador. Su política es cosa muerta. Entre uno que se preocupó por lo que pasaba en su patria y otro que fue indiferente, el que se preocupó está primero. El que no se preocupó fue cómodo. Todo lo esperó de otros. Y de verdad os digo que ningún cómodo del mundo entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo que entre dos ricos, en que uno robó al otro, el robado está primero. Pero se anula. Porque lo suyo es riqueza que jamás le perteneció. Y el divino mandamiento dice, no robarás. Y el divino Padre agrega, todos son iguales ante Dios. Y de verdad os digo que entre un explotador y un explotado, el explotado está primero. El explotador no entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo que entre un comerciante y uno que no lo fue, el que no lo fue está primero. Ningún comerciante de la necesidad ajena entrará al reino de los cielos. El llamado comercio es un yugo. El verdadero azote del mundo. Nadie pidió en el reino ser comerciante. Es filosofía desconocida. Y de verdad os digo que ningún comerciante quedará en este mundo. De verdad os digo que entre uno que fue uniformado y otro que no lo fue, el que no lo fue está primero. El que perteneció a las llamadas Fuerzas Armadas no entrará al reino de los cielos. Porque mi divino mandamiento dice, no matarás. Y el que mata a espada, muere a espada. El que en un mundo emplea la fuerza, muere en otro mundo por la fuerza. La violación cometida en una existencia se paga en otra. El espíritu nace de nuevo. Y de verdad os digo que si un soldado es castigado en el reino, 1000 veces más es castigado un general. Porque mayor es la ilustración en el conocimiento de la violación. Y de verdad os digo que entre un científico que viajó al espacio y otro que no viajó, el que no viajó es primero. El que viajó no entrará al reino de los cielos. Porque los gastos fabulosos de tales viajes fue hecho a costa de millones de hambrientos del mundo. La abundancia no la conocieron mis humildes, siendo los primeros ante el Creador. Y de verdad os digo que aunque hubiera habido un solo hambriento, la ley se cumple igual, ninguno de los que viajaron al espacio entrarían al reino de los cielos. Y de verdad os digo que todos aquellos y aquellas que participaron en la preparación de tales vuelos no entrarán al reino de los cielos. Es una vergüenza gastar sumas colosales mientras mis elegidos se morían de hambre. Y de verdad os digo que todos vosotros deberéis sumar todos los segundos transcurridos desde el mismo instante en que entrasteis a servir al demonio mayor del derroche, hasta el mismo instante de vuestro arrepentimiento. Y de verdad os digo que todo aquel que durmió en la vía pública y fue objeto de la contemplación del mundo no entrará al reino de los cielos. Serán acusados en el reino de inmorales en el vivir. Todos estos demonios del escándalo deberán sumar todos los segundos transcurridos en todos los momentos en que durmieron en la vía pública. Y de verdad os digo que si estabais ebrios y os vieron los niños, ay pobres de vosotros. Más os valdría no haber nacido en este mundo. Porque caiga sobre vosotros, demonios de la inmoralidad, ley de maldición. Y pobres de aquellos que dirigan la palabra a maldito alguno. Porque sobre ellos caerá la ley. Y de verdad os digo que todo adulto hombre o mujer que se embriagó en presencia de sus hijos no entrarán al reino de los cielos. Caiga sobre ellos, ley de maldición. Y pobres de vosotros, inmorales del vivir. Si uno de vuestros hijos o hijas probó este vicio, por vuestras causas. Porque ni tales hijos entrarán al reino de los cielos. Y de verdad os digo que más os valdría no haber conocido el vino. Porque ninguno que bebió vino en presencia de otro entrará al reino de los cielos. De verdad os digo que esta humanidad misma,
pidió en el reino cumplir con la más elevada moral que vuestra mente pueda imaginar. Habéis prometido y no habéis cumplido. De verdad os digo que todos los que pidieron ser hombres y en la vida vistieron modas de mujeres no entrarán al reino de los cielos. Y pobres de vosotros, demonios de la degeneración, si los niños, la inocencia os vio. Más os valdría, malditos, haberos quedado en la maldita legión de Satanás. Porque de ella ha salido todo inmoral y degenerado. Pedisteis al Padre sexo masculino y tratáis de engañar y turbar al mundo, vistiendo como viste el sexo opuesto. O se es hombre o se es mujer. En los sexos no hay intermediarios. Y de verdad os digo, demonios, que deberéis sumar todos los segundos inmorales que vivisteis en la vida. Y cada segundo que disteis el mal ejemplo al mundo, os corresponde cumplir una existencia en lejanos mundos y fuera del reino de los cielos. Porque de verdad os digo que mientras no aprendáis la verdadera moral, no podréis entrar al reino de los cielos. Y de verdad os digo que todo hombre que vistió moda inmoral con melena inmoral, caiga sobre este demonio, ley de maldición. Y cada maldito melenudo deberá pagar en existencia cada cabello que sufrió la violación de la inmoralidad viviente. Muchos de estos demonios, que llorarán lágrimas de sangre, creen como en el mundo antiguo. Dicen estos ignorantes que así como los antiguos tenían el pelo largo, ellos también tienen que tenerlo. Nada más falso. De verdad os digo que los antiguos nacían por herencia de raza con esta característica. Ellos estaban en su ley. Porque nacieron con la ley, y vosotros, malditos de la inmoralidad, no nacisteis con la ley. Vosotros, demonios, violasteis la ley. Vuestra inmoral cabellera es nacida de vanidad. Y la ley de vuestra época dice, no escandalizarás. Los antiguos no tuvieron el progreso que vosotros tenéis. Mas, de verdad os digo, que maldeciréis vuestro progreso. Porque ninguno que conoció progreso, salido de un sistema de vida, que violó la ley del Padre, entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo que toda mujer que vistió pantalones o prendas del sexo opuesto no entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino una mujer que respetó su sexo a una que no lo respetó. Y de verdad os digo que toda vanidosa no entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino una que no conoció joyas ni artificio alguno a una que las conoció. Es más fácil que entre a mi reino una criatura que cultivó la sencillez a una que no la cultivó. De verdad os digo que todos los humildes y sencillos de corazón son los verdaderos discípulos de mi Hijo primogénito. Toda mujer que vistió como vistió el sexo opuesto deberá sumar todos los segundos en que vivió en inmoralidad de moda. Y de verdad os digo que al escandalizar a vuestro espíritu, escandalizasteis también a vuestras virtudes. Ellas os acusarán en el reino de haberlas dividido entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo puro y lo impuro, entre lo verdadero y lo falso. De verdad os digo que todo el que escogió trabajo y lo explotó no entrarán al reino de los cielos. La explotación en cualesquiera de sus formas no se conoce en el reino. Ni ninguno de vosotros pidió explotar a otro. Sé, hijito, que estás pensando en los demonios de la usura que han invadido a tu patria. De verdad te digo que ningún aprovechador de las circunstancias entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo, comerciantes, choferes, dueños de vehículos y toda la gama de la escoria que tiene el género humano, que vuestro castigo será multiplicado por 3. Si por un segundo de violación corresponde una existencia que debe cumplirse en lejanos mundos, a vosotros, demonios de la usura, os corresponden 3. Y de verdad os digo, demonios, que quedaréis en la más grande ruina material. Mendigaréis por el mundo. Porque vuestros tiempos se cumplieron. El Padre Jehová da y quita. Y de verdad os digo, usureros del mundo, que por vosotros hubo mendigos. Sobre vosotros caerá tal acusación en el reino de los cielos. De verdad os digo,
que todo congreso de toda nación, que tuvo mayores comodidades que las que tuvieron mis humildes, no entrarán al reino de los cielos. Primero son los humildes en todo orden de cosas. De verdad os digo, que si en vuestros congresos no estuvieron en ellos mis humildes, más os valdría no haber conocido tales congresos. Seréis acusados en mi reino, congresales del mundo, de usurpar los derechos de mis humildes. Y de verdad os digo, que al violar esta ley, fuisteis los creadores de la falsa historia de este mundo. Toda historia deja de ser historia cuando se viola, aunque sea una microscópica parte, la ley del Padre. Las falsas historias como las vuestras son probadas también por el Padre. Porque todo lo que pensasteis en la vida se vuelve viviente en el reino. Nada es muerto ante el Creador. Solo los violadores a su ley son cosa muerta. Porque no ven ni entran a su gloria. De verdad os digo, que todo erudito o historiador que publicó historias de las matanzas de guerras no entrarán al reino de los cielos. Acusados serán en el reino de propagar el uso de la fuerza de las generaciones pasadas y de ensalzar virtudes que no son de la luz del Padre. Quien ensalza las matanzas y las guerras, ensalza a Satanás. Y de verdad os digo que deberéis sumar todos los libros, textos y tratados, el contenido del total de sus letras. Por cada letra os corresponde cumplir una existencia fuera del reino de los cielos. Y deberéis sumar todos los segundos transcurridos, desde el mismo instante en que vuestras obras empezaron a circular por el mundo, hasta el último instante en que no quede ninguna. Y si queda una hoja siquiera de vuestra obra, os siguen aumentando los segundos. De verdad os digo, que nada de lo falso que tiene este mundo quedará. Lo falso del conocimiento humano son los árboles que no plantó el Padre Jehová, y de raíz serán arrancados. Vosotros los llamados historiadores, olvidasteis que el divino mandamiento dice, no matarás. Y si dice no matarás, ¿por qué contribuisteis a propagar el error de otros? ¿Por qué lo transmitisteis a otras mentes? Estas preguntas se os harán cuando seáis llamados a justicia. Y de verdad os digo, que las tinieblas os esperan. Porque además, comerciasteis con la violación. De verdad os digo, que todo profesor que enseñó historia está en las mismas leyes de los que las editaron. Todo el que trabajó en imprenta cuyo fruto fue crear falsas historias no entrarán al reino de los cielos. Y su puntaje de tinieblas les corre hasta que no quede ni una hoja de tales falsedades. Porque toda acción que no ensalce lo del Padre es falsa. ¿En qué quedó el término? Adoraré a mi Señor y Creador, por sobre todas las cosas, es lo que vosotros, espíritus humanos, prometisteis antes de venir a la vida en que estáis. De verdad os digo, que vuestro Creador cobra lo que se le prometió. Si tenéis llorar y crujir de dientes, es porque vosotros mismos no cumplisteis con lo prometido. Y de verdad os digo, que si vosotros criaturas explotadas sois castigados por vuestras violaciones, más castigados serán los que os explotaron. Y de verdad os digo, que si más castigados son vuestros explotadores, 1000 veces más serán castigados los que os dieron el sistema de vida, que hicieron de unos ricos y otros pobres. Os dividieron. Y ninguno de vosotros, por estar divididos en espíritu y en mente, entraréis al reino de los cielos. Solo Satanás se divide a sí mismo. Se entra al reino del Padre con la misma inocencia con que se salió. Así lo pedisteis y así se os concedió. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Este es solo el comienzo de un viaje lleno de luz y conocimiento. Para explorar más y continuar descubriendo estas verdades reveladoras, visita lascienciaceleste.com y divinarevelacionalfayomega.com. Allí podrás descargar este y mucho más material, todo disponible de manera gratuita. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida y expandir tu horizonte espiritual. Te esperamos con los brazos abiertos.